Bueno, un saludo especial para toda la audiencia. Estamos hoy aquí para la presentación del libro de Miguel Rocha Vivas, Arca Ira, Conversaciones en tiempos de deshumanización. Yo soy Laura Lema Silva, estudiante de doctorado en la Universidad de Lyon II y profesora en el Departamento de Español de la misma universidad. Miguel, tú eres narrador, poeta, fotógrafo, creador intercultural, autor de literatura de viajes y crítico literario. Trabajas principalmente sobre las literaturas sapienciales, las relaciones entre naturaleza y cultura y las confluencias creativas entre lenguajes orales, gráficos y alfabético-literarios. Eres en particular compilador de 2 tomos de literatura indígena en Colombia, que fueron publicados por el Ministerio de Cultura en 2010, y autor del libro Mingas de la Palabra, con el que recibiste el premio Casa de las Américas de Cuba. Y esta, tu última publicación, Arca Ira, Conversaciones en tiempos de deshumanización, pues fue publicada en el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas por la editorial de la Universidad de Guadalajara, en la colección de literatura en lenguas originarias de América, Miguel León Portilla. Entonces, como el libro fue publicado en México, les voy a dar un correo electrónico si alguno de entre ustedes o alguna de entre ustedes está interesada en comprarlo. El correo es librosmrocha@gmail.com. Bueno, Miguel, entonces te propongo que comencemos nuestra conversación por explorar un poquito. Yo creo que el título ya en sí mismo puede darnos muchos puntos para nuestra conversación, y pues me gustaría que empezáramos justamente por esta idea de deshumanización. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entienden Arca e Ira cuando hablan de deshumanización? Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por conectarte desde Francia para participar en este evento de presentación del libro de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en casa. Estamos en una conversación, además, como Arca de Ira, que están acompañados del perro de Duerme Autopistas. Acá estamos con el gato Melec, que nos está acompañando en esta conversación. Y justamente de eso se trata. La deshumanización tiene como 2 niveles o movimientos en el libro. Por un lado, lo que implica el proceso de la desantropomorfización del mundo, porque los seres humanos hemos impuesto pues los límites al máximo, hemos pasado los límites en muchos niveles de la explotación y la extracción de la naturaleza, ¿no? Entonces, la deshumanización implica como reconocer nuevamente nuestro lugar como una especie entre muchas especies en el planeta y comenzar a pensar nuevamente como nuestro lugar en una escala realmente complementaria y no dominante en el resto del planeta. Pero por otro lado tiene un segundo movimiento que no es tanto ambiental como el primero, sino social, que es cómo podemos y necesitamos realmente recuperar a través de la sensibilidad y el contacto y de la educación y de muchos niveles, la sensibilidad pues particularmente en el libro, la humanización, la relación de unos con otros de una manera realmente humana, porque los seres humanos pues nos hemos establecido también en escalas de inferioridad y superioridad. Hemos usado la raza, la construcción de la raza, de las clases, de las castas, para separarnos a unos de otros y para imponer además a través de las ideas de norte y sur, primer mundo y tercer mundo, procesos como explotación y de uso de unos seres humanos sobre otros. Así que la deshumanización tiene esas 2 escalas. Y Arca de Ira, pues este es un libro de conversaciones literarias, son 2 personajes, están conversando de principio a fin sobre las implicaciones de la deshumanización en el mundo contemporáneo. Ujú. Entonces se trata de 2 niveles, ¿no? Entonces una humanización que Arca e Ira intentan pensar con las especies que conviven en nuestro mundo, y una humanización con el resto de las culturas de los seres humanos que estamos aquí presentes. Y bueno, y pues siguiendo tal vez con el título, me interesa saber por qué, porque es muy interesante. Es decir, el libro en sí mismo es una conversación entre 2 personas, y el acto, tal vez el hecho de ponerse a hablar, de sentarse a hablar o de caminar hablando, el hecho de conversar es un vector de humanización. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves tú? Pues la conversación nos humaniza, si realmente conversamos, porque, digamos, puede haber mucha comunicación en nuestros tiempos, pero realmente estamos comunicándonos. La conversación es como otro nivel. La conversación no solamente implica el habla, sino una serie de gestualidades, de sensibilidades que están en juego. Entonces, pues este es un libro realmente pues dedicado a la amistad. Son 2 amigos, Arca e Ira,
Ira argentino, rioplatense y Arca, bueno, cualquier otra región de la América Latina o de la Via Yala, y están conversando como dos amigos, a veces en un parque, a veces al lado de un río, a veces en la montaña o en el bosque, y van ahí caminando, además en muchos de los pasajes del libro, con el perro duerme autopistas, que los acompaña y ellos acompañan también al perro, porque no, es movimiento doble, pero el perro no está humanizado en el libro, ¿no? El perro no tiene una voz propia, tiene sus propios movimientos y sus propias formas de comunicación, pero el perro no está humanizado en el libro. Entonces la conversación se da entre ellos tres, diría yo, aunque hay algunos pasajes del libro, por ejemplo, el capítulo dedicado a su viaje que hacen Arca e Ira a Jeju, en Corea del Sur. Ellos no están con duerme autopistas, están caminando por la isla y están aburridos, en alguna parte simplemente están compartiendo su silencio, observando a algunas personas que están en el agua o en la misma isla montando bicicleta. Entonces la conversación tiene como muchos niveles, pero la conversación ante todo como la posibilidad de conversar, como compartir los versos, volver como a la poesía del habla. Recordemos que la poesía, pues básicamente es la misma lengua, todo es poesía, pero no todo tiene esas dimensiones pues poéticas, ¿no? Entonces ese hacer de la palabra y esa musicalidad y ese pensamiento compartido a través de las imágenes pues caracteriza mucho el libro. Este sería un mundo o una obra en la cual no se piensa el universo como biblioteca, como lo plantearía Borges, sino como el universo como conversación. Y esa conversación pues también es muy, muy importante pensarla en los tiempos de deshumanización, porque si algo ocurre en nuestros tiempos actuales es justamente una crisis también del lenguaje. Y no me refiero solamente al lenguaje verbal, sino al lenguaje corporal, al contacto. Entonces, esta crisis de deshumanización también está, digamos, de alguna manera acompañada o confrontada, si se puede decir así, por esta extensa conversación en 10 capítulos de Arcaíra, donde el lenguaje no solamente tiene una función referencial o poética, sino incluso musical. En muchos sentidos, Arcaíra juegan con las palabras, se responden a través de la música. En algún pasaje del libro, Arca e Ira dicen como si alguien nos escuchara hablar desde la distancia, pensaríamos que estamos haciendo música. Y pues eso obviamente se conecta con la imagen y la estructura del libro que está inspirada en el siku o la zampoña de los Andes centrales y de muchas partes del mundo, porque ese instrumento pues está presente en muchas regiones del mundo, pero particularmente en los Andes centrales, en Bolivia y en Perú. Los sikus tienen como dos niveles, el nivel de las cañas de arca y el nivel de las cañas de ira. Y la música solo se puede hacer entre la conversación de los niveles de las cañas de arca y de ira y al mismo tiempo entre la conversación de dos músicos. Si no hay un músico que acompaña al otro con la zampoña o el siku, tampoco hay posibilidad de sonido. Entonces, parte de esas dualidades y parte como de esa necesidad de la complementariedad del habla. Arca e ira finalmente son las cañas vacías a través de las cuales el lenguaje mismo habla. Influye. Sí, Sí, pues me parece muy bonito lo que dices, porque pues leyendo el libro también se da cuenta uno que, pues bueno, tú eres un crítico literario, eres el profesor en la universidad, etcétera, pero el libro en sí mismo tiene como este gran desafío y plantea este gran desafío de la manera en que nosotros pensamos nuestro conocimiento, es decir, cómo nos vamos a dirigir al lector para tratar de temas que son pues temas complejos, porque pues son temas que podrían ser escritos en lenguajes muy académicos, pero lo que tú haces es que poetizas un poquito ese lenguaje cuando Arca e Ira dialogan y, y comparten y son recíprocos en sus formas de explorar todas estas temáticas. Y pues eso me lleva, yo creo que podemos hablar justamente de otro modo de humanizarnos también es a través de la manera en como educamos, como nos pensamos frente, por ejemplo, a estudiantes, por ejemplo, a personas que nos pueden leer, en fin. ¿Cómo ves tú ahí el tema de la educación? Bueno, en el libro Arcaíra, más que lo que yo veo en el libro Arcaíra, conversan sobre muchos temas y en la educación es como uno de esos puntos que cuestionan en varios fragmentos, ¿no? Les parece como que la educación está justamente muy desconectada del habla
y está muy desconectada de lo poético, y que la filosofía además se ve como algo muy lejano, ¿no? Como algo que hicieron por allá los griegos en la antigüedad, y que no En el pertenece a cielo. la idea de Platón y Y de- Aristóteles, excepto los filósofos. Entonces, pues Arca dirá por su propia cuenta, desde una cotidianidad compartida como amigos, filosofan un poco, están reflexionando, muchas veces se sientan a tomar un tecito o a compartir el mate, porque pues Ira realmente lo que toma es mate, y mientras hablan, mientras comparten el té o el mate, eh, piensan sobre la vida. Y eso es también como un poco la educación, ¿no? Cómo podemos, a través de lo que compartimos, de alguna manera como conectar. Eso digamos que tiene que ver con el proyecto en el fondo del libro, que es un proyecto de literatura sapiencial, porque la Ujú. literatura también se ha pensado despojada o despojada del conocimiento, del saber en muchos sentidos, o por lo menos separada de la filosofía. Entonces aquí los diálogos de Arca de Ira pues también están buscando compartir saberes, están a veces leyendo poemas, a veces están contando relatos, sus viajes, y a partir de ahí están reflexionando de esas experiencias, esas lecturas sobre lo que es la vida. Pero con respecto específicamente a la educación, pues hacen una crítica evidente como a todo el modelo mercantil y corporativo de la educación. Esa educación que, como veremos más adelante en alguna de las imágenes, está desconectada de la tierra, ¿no? Y que además nos restringe a espacios cuadriculados, no solamente en lo físico, sino en lo mental, donde desconectamos unas realidades de otras, unas áreas del pensamiento de otras y las artes a la vez de la ciencia. Entonces, pues es muy interesante porque en Arca de Ira ellos están hablando de la conexión también que existe entre el pensamiento científico y poético y sobre la necesidad de salir, ¿no? Una educación que se da como caminando, una Ujú. educación que se da en contacto con la naturaleza y sobre todo que parte también de las posibilidades de estar en desacuerdo, pero de una manera respetuosa. Sí, exacto. Y se trata como de una especie de, o sea, la conversación permite también como una confluencia, ¿no? Una confluencia de saberes. O sea, y lo dices tú, lo dice Arca, me parece en un momento dado del libro que se trata de hacer confluir la voz del poeta, la voz del narrador, bueno, las voces, la voz del creador, etcétera. Y finalmente es como hacer una apuesta por una pluralidad, un conocimiento un poquito más plural en sí mismo. Y bueno, y otro elemento que es esencial en el libro es pues esta cantidad de espacios geográficos, esta cantidad de paisajes, esta cantidad de culturas que Arca e Ira, sobre las que Arca e Ira dialogan, pero también que Arca e Ira visitan de cierta forma. Eh, por qué poner en escena tantas culturas, tantos espacios geográficos que a primera vista nos pueden parecer muy extraños o pues sí, ¿por qué ponerlos todos juntos y por qué a partir de esa cantidad de espacios conversar y Pues a ver, partir? este es un libro también de viajes, pero no es el típico libro de viajes donde estamos contando el relato en primera o tercera persona de lo que está pasando, sino en realidad es una reflexión sobre los viajes que están haciendo Arca e Ira, sobre algunos lugares donde los cuales han estado con sus esposas o con amigos y han caminado o han confluido como en el viaje a Corea. Entonces, esos recorridos que se están haciendo en el viaje, que se están rememorando, también para pensar las experiencias y de ahí extraer como ciertas eh, reflexiones filosóficas, se hace justamente porque son viajeros en un mundo abierto, ¿no? Es un mundo en el cual las fronteras no están cerradas y son migrantes también, ¿no? Que es una de las metáforas del libro, migrantes ahora y antes. Son personas que se pueden mover en diferentes espacios y no necesariamente están como buscando una identidad cerrada, ¿no? Sino que la conversación está todo el tiempo abriendo. Creo que Arca e Ira son dos personajes que están buscando también como expresar el conocimiento de muchas maneras y estar en contacto con saberes de muchos orígenes. Ujú. Eso hace que sus experiencias de viaje sean muy necesarias de ser contadas, no porque estuvieron allí, sino porque son lugares en los cuales han aprendido muchas cosas y se están contando unos a otros lo que les pasó. A veces son frustrantes los viajes, a veces encontraron cosas maravillosas y es justamente de eso lo que hablan usualmente a los amigos cuando se encuentran, ¿no? Hablan del amor, hablan de los viajes, hablan de Ujú. lo que les pasó, de lo que les fue bien y no les fue tan bien. Y eso es lo que ocurre en las conversaciones. Creo que Arca e Ira hablan mucho de los viajes y además el libro
parte también de unos viajes en la India, parte justamente en la India, pero cuestionando también un poco lo que Arca han visto, ¿no? Cuando han viajado, y es como el mundo está efectivamente muy abierto y las fronteras pues relativas, pero la actitud de los turistas en muchos casos es extractivista, ¿no? Es como Ujú, vamos a llegar a un lugar y vamos a rápidamente tomarnos las fotografías selfie en los monumentos para luego enviarlas rápidamente por las redes sociales. Entonces, pues Arcaíra más bien proponen en esa primera conversación la posibilidad de repensar el peregrino, ¿no? O el viajero. Claro, es importante moverse y no tienen nada contra el turista, pero les parece que esas actitudes también son parte de una sociedad de consumo que es muy, muy rápida. Y lo que ellos ujú. proponen es que logremos viajar y llegar a los lugares y contactar a las personas para conocer y también intercambiar experiencias de una manera un poco más lenta, de una manera un poco más humana. La humanización también está en cómo viajamos, cómo nos contactamos y cómo regresamos a casa no vacíos, sino pues con algo más de experiencias para seguir viviendo, ¿no? Y compartiendo con los demás. Sí, y eso es válido también, me parece a mí, con relación a las culturas, ¿no? De todos esos espacios geográficos. Ujú, Es decir, que se exacto. trata de entrar o sea, abiertos a la posibilidad que uno aprenda algo y que uno, pues bueno, cuando uno viaja, aprender y a partir de ahí, a partir de los diálogos, seguir pensando, ¿no? Es decir, es como si fueran como finalmente una de las cosas que a mí más me gustó del libro es que justamente esta identidad, uno muy seguido tiene tendencia a pensar su propia identidad como algo un poco fijo, es decir, yo soy Laura, nací en Bogotá, ahora estoy en Lyon y esta es mi identidad, pero finalmente en las conversaciones de Arcaíra se muestra que uno puede irla transformando, irla creando, recreando, que Arcaíra ellos mismos han recreado sus propias identidades y esto mismo es válido, me parece a mí, justamente cuando pues conversan en torno a las comunidades indígenas. Muestran hasta qué punto las propias identidades indígenas, las propias creaciones indígenas en todos los niveles son creaciones e identidades muy móviles, recreadas y en constante como ebullición, transformación y fluidez. Y es una de las cosas más chéveres, me parece a mí. Claro, y bueno, eso es una de las características también de este libro, porque se pone, digamos, en diálogo los conocimientos o lo que han leído Arcadia y lo que conocen de poesía indígena, de literatura indígena contemporánea, con otras literaturas del mundo. Entonces, algo que preocupa mucho cuando emergen estas literaturas de pueblos no europeos es que parecen volverse como literaturas para especialistas o que de alguna manera solamente pueden ser conocidas desde el lente del orientalismo, del exotismo, pero aquí me parece que Arcaíra el ejercicio que están haciendo es poner a dialogar al poeta maya Humberto Cabal con el poeta Lipo de la dinastía Tang en China, poner a dialogar sus lecturas de Rabindranath Tagore, el poeta de la India, con algunos relatos contemporáneos acá en América Latina. Entonces, digamos que ambos tienen un gran interés en la poesía y en la literatura y estas relecturas que se hacen y las conexiones también que se van tejiendo incluso con Goethe o con otros autores de diferentes partes del mundo, nos muestran que es posible generar esos diálogos de una manera mucho más abierta. Arca e Ira lo hacen, Arca e Ira Ujú, conectan. Y eso también tiene que ver un poco con lo que implica la conversación, que es una conversación también como un desdoblamiento, ¿no? Arca se desdobla en Ira, Ira se desdobla en Arca, y ese desdoblamiento también se produce a través de los lectores, de los escritores o autores que están mencionando en el libro. Entonces, pues gran parte del texto también tiene que ver con algunos elementos relacionados con la crítica literaria, pero una crítica literaria o filosófica o cultural que vuelve a la imaginación. Este es un libro, a mi modo de ver, de imaginación crítica. Eh, ujú. Creo que en lo personal, en mi proceso también como investigador y escritor, es muy importante como retornar a la imaginación crítica porque la crítica se nos ha vuelto también algo mucho para especialistas o entre colegas. Y muchas veces los trabajos que hacemos de investigación en literatura también se vuelven para un público muy especializado. Entonces aquí se trata de devolverle el alma y la imaginación a una crítica que es seca o que se ha vuelto muy seca, o devolverle el alma y la imaginación a unas redes de crítica y de publicaciones académicas que no circulan más allá de los formatos pues, escolares, académicos, universitarios o de congresos. Entonces, pues, realmente Arcaíra en ese sentido no son académicos. Arca es un músico y él vive
con Dormautopistas. E Ira es tallador y jardinero. Y, Ujú. y de alguna manera esa amistad la generan también y la discuten a través de muchos pasajes de los libros, hablando de la música y hablando del hecho mismo de trabajar con las manos. Y bueno, creo que eso es lo que son un poco, simplemente dos amigos que están hablando del mundo, pero que pues han viajado y han conocido y comparten muchos intereses en común, aunque a veces están en desacuerdo sobre varios temas. Ujú. Y sí, me parece que justamente el hecho que el libro pues, pueda estar al alcance de, digamos, de un público que no sea únicamente universitario, lo que lo hace muy interesante por esa idea de como imaginación, como una escritura académica imaginativa, es también que pues el lector se lo pueda apropiar, ¿no? Y el lector se lo pueda hacer suyo. Y me parece que finalmente tal vez otra dimensión de estas conversaciones que hacen Arca e Ira es una conversación con ellos mismos, una conversación bien profunda, Ujú. con lo que es sagrado, con lo que finalmente cómo posicionarse en este mundo y cómo pensar el mundo, cómo pensar las especies que están en este mundo. Y pues sí, esa conversación como tan profunda, el libro invita tal vez al lector a planteársela, ¿no? Me parece muy Claro. interesante. Es una vez más como el tema del desdoblamiento, pero también es el encuentro o la compañía de la sombra, ¿no? No es casual que mi sombra me está acompañando acá sobre la pared, porque Ujú, Arcadia es también el desdoblamiento del diálogo con la sombra, ¿no? Pero obviamente también son personajes que tienen vida propia. Uno de los lectores en México me decía que él sentía que era una novela, ¿no? Una novela donde lo más importante era el habla y no tanto la descripción del entorno. Y bueno, no sé, creo que, no creo realmente que sea una novela, pero el libro sí permitió en los años que estuve escribiéndolo como que Arcaire irrumpieran como con sus voces propias y ujú, fueran adquiriendo como vida, ¿no? Que así ocurre con los personajes, van adquiriendo como su vida propia. Y de alguna manera también es importante pensar que ese proceso como de diálogo entre Arca e Ira, pues alude, como decíamos al principio, a muchos elementos de la época, a muchas cosas que estamos como necesitando pensar hoy en día a través del aislamiento en el cual estamos pasando, por ejemplo, en este momento, ujú, la necesidad también que tenemos de una comunicación un poco más profunda y como una comunicación mucho más profunda siempre en el fondo es poética, porque hay mucho de las imágenes que usamos o de la forma en que pensamos que no puede ser traducida de una manera literal. Entonces, pues Arca e Ira se comunican en un lenguaje literario, o poético al menos, que sin embargo es muy coloquial, es muy de la cotidianidad. Y eso hace pues que el libro se pueda leer desde diferentes niveles. Se puede leer desde la erudición que tienen ellos en algunos momentos para hablar de ciertos temas, pero también desde el simple estar, del estarse dando a través de la conversación. Por eso, de alguna manera, Arca, pues hay varios autores que ellos citan, ¿no? Arca tiene varias citas relacionadas con el filósofo argentino Rodolfo Kusch, que habla del estar, ujú, mientras que Ira también cita a varios autores que le parecen como importantes, como Rabindranath Tagore. Arca tiene una presencia mucho más cercana al budismo, ujú, mientras que Ira tiene una relación crítica, pero también mucho más cercana al cristianismo. Entonces, pues hay muchos juegos de dualidades y de comunicaciones que ellos comparten y van como comparando ujú. algunos elementos del mundo contemporáneo, de las religiones, las narrativas, las oralidades, las sociedades de consumo, en fin. Ujú. Sí, sí, pues Miguel, si quieres podemos pasar, yo creo que a las imágenes que teníamos previsto, que tenías tú previsto mostrar para que discutamos tal vez en torno a los capítulos de los libros un poco más específicamente. Perfecto, pues aquí estamos viendo algunas de las imágenes. Algunas están publicadas en el libro, otras son parte del proyecto. Esta imagen es uno de los viajes que están haciendo al principio del libro Arca de Ira, y este es uno de los sadhus que conocen en Nepal, y él se cubre gran parte del rostro e incluso el cuerpo, aunque aquí no se ve, con cenizas de los muertos. Este capítulo se llama Polvo enamorado y es una larga reflexión poético-filosófica sobre la diferencia ontológica entre la ceniza y el polvo, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es más común hablar de la cremación, ¿no? No solamente del entierro, sino de la cremación. Así que este capítulo tiene que ver con la muerte, pero es muy interesante como Arca e Ira plantean la diferencia entre el polvo y la ceniza. Por un lado hacen una crítica, pues decíamos que Ira habla mucho más desde el lado del cristianismo, pero de una manera crítica, y hacen una crítica particularmente al miércoles de ceniza,
porque el miércoles de ceniza es una tradición pues muy poderosa de la tradición católica, al tiempo que en realidad en lo que se convierten, de acuerdo con lo que ellos hablan, no es, en lo que se convierte la persona no es en ceniza, sino en polvo, pero en polvo enamorado, como diría el poeta Quevedo. Por otro lado, Ujú, pues se reflexiona en esta parte del libro sobre los significados también de lo, diríamos, como de lo germinal y ujú, de lo bacteriano. Entonces se retoma como la reflexión sobre qué significa ser un engendro, sobre cuál es la función también de todas las bacterias o microorganismos en el cuerpo, porque a veces nos pensamos de una manera muy limpia, ¿no? Creo que en estos tiempos también de virus, pues evidentemente hay que combatir los virus, hay que cuidarse, pero también hay unas visiones como muy higiénicas de la realidad que están relacionadas también con ciertos tipos de enfoques civilizatorios. Entonces, Arcaíra nos ayudan como a pensar que en el fondo somos también todas estas microorganismos, que nuestro cuerpo está lleno en la piel, en la boca, en las uñas, en los intestinos. Entonces, una de las figuras literarias y las metáforas que analizan en su libro justamente es la de la flora intestinal, ujú. que es como todas estas presencias bacterianas microscópicas en realidad son fundamentales para el funcionamiento de la vida y por eso son la Chiquitico. flora. Ujú, Bien. sí. Esta es otra de las imágenes alusivas al libro y está también en el video que realizamos y tiene que ver con esta idea del antropoceno, ¿no? Como es una teoría pues que se ha dado desde unas décadas atrás, como todas las fuerzas de lo humano, la industria, las ciudades, todas las redes que creamos virtuales y físicas se han convertido en una fuerza tan poderosa como cualquier otra fuerza o más, incluso que algunas de las fuerzas geológicas y atmosféricas. Entonces, cómo es importante también pensar la deshumanización para enfrentar el antropoceno, es decir, para reducir las consecuencias y los impactos negativos de los seres humanos con la Tierra. Sí, como ser capaces de ver el paisaje entero, ¿no? O sea, no vernos en el centro, sino vernos como parte del paisaje. Exacto, Eh, esa es la idea. Y aludiendo justamente a esto, pues hay un fragmento del libro donde se está hablando de los zoológicos, cómo Arcaíra, en los viajes que hicieron, sobre todo cuando eran mucho más jóvenes, en algún momento dado conocieron zoológicos donde se ofrecía como esta idea de que uno compraba la boleta y con la boleta que se pagaba iban a ayudar a que esos animales fueran liberados nuevamente, pero Ujú. luego se enteraron que los animales morían en cautiverio y que realmente la gran parte de ese dinero no servía para volver a los animales a su entorno, ni para cuidar de que no ocurriera que los llevaran a los zoológicos, sino justamente para mantenerlos en los zoológicos, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay una reflexión que hacen Arcaíra sobre las diferencias, distancias y complementariedades entre el lenguaje humano y no humano. Y bueno, pues es parte de un capítulo del libro, los animales en cautiverio. Sí, y cómo poder como también aprender de ellos, ¿no? O sea, los diálogos también son con ellos y sus modos de vida, sus formas de observar, sus formas de ser, de posicionarse ante el mundo, ¿no? En lugar de Exacto, pensarlos como radicales con relación a nosotros, sino encontrar la parte animal de nosotros mismos. exacto. Y eso está en el capítulo Cantos de Aves, cuando ellos están reflexionando sobre los Ujú, relatos de los animales y particularmente de las aves, como en muchos de estos relatos de los pueblos indígenas, particularmente en la Sierra Nevada, los Wiwa, los animales no son simplemente eh, objetos de un conocimiento, sino que son personajes, son presencias, son espíritus que están hablando y que tienen también una agencia como gente. Y eso hace también como exacto. interesante que las narrativas tradicionales que ellos retoman y también como cuestionan, ¿no? Porque también cuestionan como los límites de esas posibilidades narrativas, cómo las podemos entender, también qué lugar ocupamos en el mundo las personas que no somos indígenas de nacimiento, y bueno, y todas esas reflexiones las hacen Arcaíra en este capítulo. Ujú, Aquí está la imagen alusiva a la educación, esa educación que está como desconectada del entorno y de la tierra y que está como pensada para escalar socialmente, como preguntabas tú al comienzo, Laura. ujú. A ir hacia dónde, ¿no? Finalmente se hace uno la pregunta, ¿a dónde van a llegar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en Sí. esta carrera, no? Porque es una carrera, pero hacia dónde estamos llevando esa carrera.
Ujú, Esta imagen alude al capítulo número 4 del libro, que es un capítulo pues, que está muy basado en la poesía china y particularmente en la filosofía de un taoísta que se llama Chuan Tze ujú, y el sueño del sabio, el vuelo de la mariposa. Porque Chuan Tze ujú, había tenido un sueño y una visión también donde no sabía si era una mariposa soñando ser humano o un humano soñando ser una mariposa. Entonces, pues este ujú. capítulo particularmente alude a esas metáforas también provenientes de la poesía del pensamiento antiguo chino. Por otro lado, hay un elemento muy, muy interesante del libro que es el humor. En el Ujú. capítulo dedicado al viaje que hacen a Jeju, al sur de Corea, en frontera con Japón, por momentos están tan aburridos, están caminando, conversando, que no hay mucho más que hacer que reírse y están observando unas mujeres, unas hangyeo, unas mujeres buceadoras que están en el agua, unas abuelas que se sumergen en esas aguas frías para sacar perlas o mariscos. Y una de las abuelas irrumpe debajo del agua y comienza a reírse sonoramente. Y ellos no saben de qué se está riendo la abuela, pero se comienzan a reír a carcajadas con ella. E incluso Arca dice, nadar, qué palabra tan parecida a nada. Y no estábamos Ajá. haciendo nada y ellas nadaban. Y pues tiene que ver también con esta dimensión en el mundo prehispánico, que a veces pues se ha también presentado una imagen muy grandilocuente de los tiempos prehispánicos y pues obviamente toda la herida colonial, pero estas figuras, por ejemplo, la que vemos acá de la cultura totonaca, las famosas caritas sonrientes, son caritas que siempre están sonriendo. Y Arcaíra por muchos momentos del relato están no solamente conversando, están sonriendo, están echando chistes o están hablando de las cosas que les pasaron, pero también por momentos simplemente están haciendo silencio. Sí, y de hecho es un libro que hace reír al lector en varios momentos. Y Es una característica de Arcaíra, como que están ajá, también hablándose de muchas cosas que les ajá. ocurren y que ven también de otras personas. Y es como la espontaneidad finalmente, ¿no? Como que pensar también tiene que ser un acto espontáneo, un acto como de fluidez, ¿no? Como de pensar espontáneamente como la carcajada que viene de un momento a otro. Claro, y se conecta con la carcajada también del Buda, ¿no? Ese Buda, esa representación magnífica del Buda con su gran barriga, sentado donde llegan una cantidad de niños para treparse en él. Y esa imagen les impacta mucho en una visita que ellos hacen en un templo budista en Corea. Pero también algunas imágenes que provienen de los tiempos precortesianos o prehispánicos, si se puede llamar así, como la imagen del dios viejo del tiempo, del dios del fuego, que lleva sobre la cabeza cenizas, y esas cenizas son justamente la vida consumida, ¿no? Todo el fuego de la vida que ha pasado, y se Ujú. convierten esas cenizas en las canas, ¿no? Y bueno, hablan mucho también se refieren como a algunas piezas que han conocido en museos, pero las sacan del contexto del museo y las ponen a dialogar con la vida cotidiana. Y esta imagen, pues, es uno de los capítulos del libro que se llama Quetzal libre dos veces y narra una de las historias donde uno de los personajes está viajando a Centroamérica para conocer a los quetzales y Ujú. se encuentra con que los quetzales en Centroamérica pues están todavía en gran peligro de desaparición porque hay cazadores o porque hay personas que deciden llevarlos a los zoológicos, pero finalmente logran observar algunos quetzales libres. Dos veces ven los quetzales libres. Y hay una gran reflexión acá, pues también poético-filosófica, sobre qué es el quetzal. Y uno de los dos dice, el quetzal no es un ave, el quetzal es un ideal de belleza. Ujú. Entonces, pues traducir esta relación con la naturaleza de una manera más interior y espiritual también es lo que ocurre en esa conversación. Y Sí, Arcaíra, pues también son esas dos plumas que se ven acá, ¿no? Como son las dos plumas de una misma ave. ujú. Que confluyen finalmente en el ave misma. Exacto, que confluyen en el ave misma. Bien, esas son algunas de las imágenes de este libro Arcaíra, Conversaciones en tiempos de deshumanización. Sí, súper, Miguel. Y pues bueno, y pues yo pienso que pues todos estos como fragmentos es muy interesante ver cómo se unen, cómo permiten pensar en otras cosas, en otros elementos que el lector yo creo que también podrá apropiarse y que muestran, yo pienso, de lo urgente que es esta conversación hoy en día, es decir, que es necesario
Es necesario empezar a pensarnos un poquito más allá de nosotros mismos, un poquito más allá de nuestros propios relación al trabajo, un poco instrumental, un poco utilitaria, para construir esos diálogos con las personas que conocemos, un diálogo con nosotros mismos, un diálogo con las especies. Y yo pienso que esto es un llamado muy importante en los tiempos actuales. Entonces, pues me parece, de verdad, el libro es muy agradable, muy asequible y pues trata de cuestiones profundas y de una cantidad de geografías y espacios que por fragmentos nos dan una visión un poco más general de lo que sería esta humanización. Muchas gracias, Laura, por tus comentarios, por tus reflexiones. Los invitamos entonces a quienes les interese a conocer el libro y bueno. Sí, entonces el libro simplemente pues les recordamos el mail en el que lo pueden pedir si les interesa. Lo vuelvo y lo repito, es libros mrocha, m como Miguel Rocha, @gmail.com. Bien, también los invitamos a que vean en YouTube el video que se realizó del libro a dos voces con una cantautora argentina que tomó una de las voces del libro. Esperamos que lo puedan disfrutar si lo quieren leer. Y pues bueno, muchísimas gracias y que todos estén muy bien. Muchas gracias.